Que tiene cerca. Mientras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 53 al 58. Vamos a leer. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 53 al 58, dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Padre, bendícenos con tu palabra en esta noche, Señor. Sé propicio a nuestras necesidades. Toca nuestros corazones. Transforma nuestras almas, Señor, por favor, te lo suplicamos. Que podamos recibir este buen mensaje, Padre. La buena palabra, Señor. Buena porque proviene de ti, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, anula toda humanidad en mí, Señor, que pueda afectar a mis hermanos y al contenido de este mensaje, Señor. Bendice a nuestro hermano pastor, bendice este ministerio, bendice su familia, Padre. Bendice cada pastor que está bajo esta cobertura, cada ministerio, Señor, que está bajo esta cobertura también, Señor. Por favor, bendícelos donde estén. Y gracias, Señor, por darnos el precioso privilegio de podernos congregar en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para esta noche es: Nazaret rechaza a Jesús. Nazaret rechaza a Jesús. Este pasaje de la escritura de Mateo capítulo 13 es para leerlo también en los evangelios de Marcos en el capítulo 6 y en Lucas en el capítulo número 4. No detallo las citas porque no los vamos a leer. Pero si usted lo busca en su casa lo va a encontrar en Marcos 6 y en Lucas 4. Ahí está este pasaje. El mismo pasaje acerca de la visita de nuestro Señor Jesús a Nazaret. En el Evangelio según San Marcos, cronológicamente ubican este pasaje cuando, antes de ir a Nazaret, cuando él volvió de la región de Gadara, cuando hizo allá un milagro en la región de los Gadarenos. Cruzó el lago y fue a hacer un milagro allá y luego regresó. En Mateo vemos que él enseña por medio de parábolas y luego después da en forma privada a sus discípulos las enseñanzas de otras parábolas y la explicación de ellas. Y luego pues decide ir, que cuando terminó de enseñar las parábolas decide ir a la región esta de Nazaret. Y dice que venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban
y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La pregunta que se hacen ellos, los del pueblo, sus vecinos de pueblo, es que ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Llama la atención en cada una de las interrogantes que plantea el pueblo, los que están ahí, es que usan la expresión y es una expresión en una forma despectiva. Seguramente estas preguntas no fueron dichas con el mismo espíritu en que habían sido pronunciadas en otros pasajes bíblicos, ante otros grupos, en donde la expresión de asombro pasó a una adoración y a un reconocimiento del Señor Jesús como el Mesías, como el Hijo de David, como alguien enviado de Dios, alguien que tenía poder, y aquellos que tenían desconocimiento lo consideraban un profeta tan como Elías, tan poderoso como Elías, y aparte de recibir la palabra y aparte de recibir el milagro, lo recibieron a ellos con gratitud por la obra de que había hecho el Señor. No el caso así en Nazaret, en donde la expresión es despectiva, se hace con menosprecio al Señor Jesucristo. Ni siquiera mencionan su nombre. Fíjese qué tremendo, ni siquiera mencionan su nombre, cuando más adelante la Escritura dice que no hay otro nombre más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda rodilla se va a doblar delante del nombre, delante de ese hombre que tiene ese nombre poderoso, ¿verdad? Entonces, vemos un menosprecio que llama la atención en este caso cuando ni siquiera se atreven a mencionar su nombre. Particularmente creo también que los hijos de Dios, la iglesia también sufre en muchas ocasiones, y creo que la mayoría de nosotros, todos los que ya tenemos cierto conocimiento de conciencia, hemos experimentado eso, un desprecio, un menosprecio. El menosprecio y esas expresiones de aquella o aquel, ¿verdad? Ese, han estado, y no simplemente porque es un pronombre que hay que usar, ¿verdad?, dentro de la lengua castellana, sino que ha sido con desprecio. Nos han querido ver de menos. En diferentes situaciones, en diferentes ocasiones, hemos sentido que somos rechazados, hemos sentido que no somos valorados, hemos sentido, y en nuestro corazón a veces se ha tenido que guardar, ¿verdad?, o hemos tenido que soportar muchas veces por necesidad ese menosprecio. Se ha dado en el entorno familiar, se ha dado en la unión de dos familias, cuando una joven tiene que ser aceptada por otra familia, y a veces las familias tienen, decimos en buen salvadoreño, la familia es cosa seria. Entonces hay un rechazo y eso se nota, ¿verdad? O se percibe que no somos bien vistos, no somos aceptados, y entonces aparecen estas expresiones. Nos pasa también en un trabajo en donde somos también rechazados de alguna que otra manera, y entonces el Señor lo experimentó. Vemos aquí que no estuvo exento a que en las diferentes interrogantes que se hacen ellos, comenzando con esta primera donde dice: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? También habla de estas maravillas, dicen otra cosa. Estaban maravillados por lo que estaba haciendo, pero no les cabía a ellos cómo podía llegar a realizar esa obra y tener esa sabiduría. Y es parte de todo ese engranaje de menosprecio hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, y muchas veces hacia nuestras personas, cuando dicen: bueno, y ese logró ese trabajo,
y ese buen puesto lo tiene fulano. Entonces, o se sobresale y por medio del esfuerzo se estudia y dice, y se graduó la hija de la fulana. ¿Y cómo vos? Salen todas esas que llevan de alguna manera daño. Son palabras que llevan un desprecio, ¿verdad? Que aunque uno no quiera, las recibe, no por el hecho de que uno las quiera ser un receptor de eso, sino que porque son dichas y lastimosamente pues no tenemos nosotros cómo parpadear con los oídos, ¿verdad? Y entonces tiene que entrar eso. Lo importante es la actitud hacia esa parte negativa, hacia todo desprecio, porque el Señor Jesús lo estaba recibiendo. Estamos hablando del Hijo de Dios, que allá había miles de ángeles queriéndolo adorar, de sentir su presencia, de poder estar cerca de Él, la presencia del Señor tan maravillosa. Y cómo es que había allá un pueblo en la tierra, un pueblo tan pequeño, en donde el Señor había llegado, en donde había habitado, y no podían ellos percibir ni aceptar la grandeza del Señor, porque no creían que fuera capaz Él de tener esa sabiduría y esas maravillas que Él estaba realizando, porque conocían la parte natural de Él. Amén. Dice en el verso 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Mire qué tremendo. ¿No es este el hijo del carpintero? En el capítulo 6 de Marcos, la expresión es, ¿no es este el carpintero? Dice en Marcos, ¿no es este el carpintero? Aquí dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Con toda probabilidad nuestro Señor Jesús había habitado bajo el techo de su padre terrenal, sus padres terrenales, y definitivamente había trabajado con su padre, José. Así que los residentes del pueblo donde Jesús creció le conocían desde niño y habían estado relacionados con la familia y no podían creer su mensaje. Estaban cerrados. Jesús había ido a ellos como profeta en ese momento y como profetas demandaba pues una respuesta a una verdad espiritual que él estaba presentando que no era popular, porque él estaba presentando una verdad que ellos no querían aceptar, era impopular entonces su mensaje. Así que no prestaron atención al mensaje eterno porque no podían ver más allá del vaso. Mire qué tremendo. Despreciaron la palabra porque no aceptamos el vaso que está transmitiendo la palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Como aquellos que entran en el machismo y dicen no podemos recibir la palabra porque es una mujer que la está dando. O no podemos recibirlo porque es un menor el que se ha parado enfrente a predicarnos. Esa estrechez de visión, esa estrechez de mente en las personas, en el pueblo, en el populacho que estaba ahí, no les podía a ellos permitir recibir una palabra de bendición. Y según Lucas, está hablando de Isaías 61, 1 y 2, que es lo que habla allá, ¿verdad? Entonces estaba dando un mensaje tremendo el Señor, y Lucas va más allá y dice que rechazaron al Señor Jesús, tanto así que lo querían linchar, porque no podían aceptar que Jesús diera ese mensaje y no podían aceptar que Él hablara como el Hijo de Dios. Entonces vemos que estaban completamente cerrados. Pero si bien es cierto que tenía el oficio de su padre, no es de gracia para un hijo tener un oficio. No es de gracia tampoco ser el hijo de un comerciante honesto, de un trabajador honesto, de un obrero honesto, de un artesano honesto, de un empleado honesto. No era tampoco, era para menospreciar el oficio
que había heredado de su padre. Era un oficio honesto lo que él estaba realizando. Debieron respetarle más porque era uno de ellos mismos. Y qué tremendo, ¿va? Porque lo despreciaron por ser uno de ellos mismos, en vez de valorarlo. No podían entender ellos que había uno que podía sobresalir. Y qué tremendo esa envidia en las familias también, cuando uno sobresale dentro de las familias. No estoy hablando del núcleo del hogar, estoy hablando de la familia en general. Cuando la familia en general no acepta que alguien sobresalga, que les molesta que alguien estudie, que alguien adquiera un éxito de alguna u otra manera, que va acompañado de un esfuerzo, que va acompañado de un sacrificio, que va acompañado muchas veces de la bendición de parte de Dios, y que se rechace a la persona. Por eso es entendible, es entendible. Le dicen también en las mismas interrogantes, ahí en ese verso 55, ¿no se llama su madre María? Mire qué tremendo. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. ¿No se llama su madre María? Están diciendo, ¿no sabemos nosotros todo acerca de su ascendencia? Amén. ¿No ha crecido aquí entre nosotros? Y ya en buen salvadoreño, no jugaba chibola con nosotros y no tiraba el trompo, ¿va? Y no te acordás que era bien llorón, porque sacamos los defectos, ¿va? Y no te acordás que siempre era bien mocoso. Y no te acordás que a ese ni zapatos le compraban. O sea, siempre estamos tratando de ver todo. No vemos las buenas cualidades, porque hay un menosprecio. Porque no queremos recibir, no queremos aceptar que esa persona haya prosperado, que haya alcanzado algo. Porque entonces nosotros, para no verla con el éxito y sentirnos gozosos de ese éxito, entonces la menospreciamos, la ponemos abajo, sacando los defectos que tuvo cuando niño, cuando adolescente, cuando estuvimos ahí, que teníamos un montón de defectos, pero éramos jóvenes, éramos niños, y la gente todavía hace recordar eso. Y como ha dicho a veces nuestro hermano pastor, prefieren sacarnos el apodo y no decirnos el nombre, ¿verdad? Porque con el apodo van a hacer daño, saben que van a hacer daño. Entonces, eso estaba experimentando el Señor Jesús. ¿No son todos sus parientes nuestros vecinos? ¿De dónde pues ha obtenido tal sabiduría? Y ha practicado semejantes milagros, o sea, semejantes maravillas, que también está dicho en otra versión. Estos detalles de la historia humana de nuestro Señor Jesús debería de convertirse en un testimonio de alto valor, muy estimable. Primero porque en relación a su vida real y verdadera, prueba que durante 30 años el Señor Jesús estuvo ahí con sus vecinos de pueblo y no descubrieron nada a él que fuera diferente a los otros hombres. Es decir, ellos podían darse cuenta del poder y la grandeza de Dios, y eso es algo que debemos de tomar nosotros en cuenta también cuando alguien se convierte en un ministro de la palabra, se convierte en un evangelista, se convierte en alguien que el Señor le da un don para desarrollarlo y sirve en la obra. Porque podemos ver la presencia de las dos cosas, es decir, el vaso frágil, el vaso de barro, pero que contiene una grandeza que es manifiesta para el beneficio de un pueblo, para el beneficio de una iglesia, para el beneficio de una congregación. Entonces nosotros mentalmente podemos racionar y decir, bueno, pero si a ese no creo yo que le escurra una idea, nosotros desvaloramos, ¿verdad? Pero cuando vemos la manifestación del poder de Dios, debería ser de admiración justamente por eso, y no quedarnos patinando en el vaso que está siendo usado por el Señor, sino que trascender al vaso y decir que maravilloso el Señor, ¿verdad? Porque el Señor mismo dijo que aún de las piedras podía sacar hijos de Abraham, y un animal podía hablar. Entonces, quedamos mal nosotros en ese sentido porque focalizamos el objeto y no la misión del objeto.
no la visión de Dios a través del objeto. Entonces ahí quedamos mal. Segundo lugar, con relación a su carácter divino y a la misión del Señor, las enseñanzas que estaba dando, los milagros que estaban haciendo eran sorprendentes. Entonces ellos deberían de aceptar justamente esa parte que no se estaba dando comúnmente en todo Israel y llevaba años y años, cientos de años que no se daba. Por eso fue comparado el Señor con Elías, ¿verdad? El poder, la grandeza, cuando Él les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Entonces empezaron a dar muchas hipótesis acerca de quién era Él por la obra que Él estaba realizando. Entonces la obra era grande de parte del Señor. Nazaret, si bien es cierto, llegaba ahí a predicar, pero no era su primera predicación. Había estado asentado en la ciudad de Capernaum, a la orilla del lago, había estado predicando por mucho tiempo ahí, había hecho grandes milagros, había enseñado mucho, había ido a los alrededores a predicar hasta la región gadarena, y el Señor Jesús ya no podía pasar desapercibido acerca del poder y la grandeza que venía manifestando en el inicio de su ministerio público. Pero ellos no podían ver eso, no podían ver la enseñanza preciosa que el Señor estaba dando. La revelación maravillosa que Él estaba dando no la podían ver. Y en tercer lugar, con respecto a la humildad, una preciosa humildad del Señor Jesús, la negación de sí mismo, quien aunque siempre había sido como uno de ellos, Él se había guardado hasta los tiempos de Dios, hasta las dispensaciones propuestas por su Padre. Es decir, que Él no había manifestado nada, no porque no tuviera la capacidad, sino porque en 30 años no había llegado su tiempo. Su hora, les dijo a sus hermanos, no ha llegado en algún momento. Es decir, que no pretendía Él lucirse, ni pretendía hacer demostraciones vanas del poder y la grandeza de Dios en Él, si el Señor no lo mandaba, si el Señor no lo enviaba o si el Señor no se lo permitía en los tiempos justos. Y eso hay que aprender también. Es preciosa esa humildad de parte del Señor, porque muchos queremos andar demostrando, ¿verdad? Tenemos un don y ya queremos comercializarlo y andarlo ofreciendo en cualquier parte para que vean que pues tenemos el poder. Y no, nosotros no tenemos ningún poder, ¿verdad? No tenemos ninguna grandeza, sino que somos un vaso ahí de barro que fácilmente, si se le mete mucha temperatura, se raja. Y si está en alto y lo golpean, se cae y se quiebra. Amén. Entonces, vemos ese tercer punto maravilloso de parte de nuestro Señor Jesús. En el verso 57, y se escandalizaban de Él porque Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Lo que le estaba diciendo, en su propia casa ningún profeta va a ser honrado. En su propia casa. Si ustedes me acompañan a Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo número 12 y verso número 6. Mire qué tremendo esto. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Mire qué tremendo es. No los creas cuando bien te hablen. Qué tremendo el egoísmo, ¿verdad? Hay maldad ahí, hay maldad en el egoísmo. Así que Jesús, nuestro Señor Jesús, no fue el primer profeta que fue rechazado, ni el último. Jeremías, el profeta, experimentó ese rechazo de su pueblo natal y aún de su propia
familia. Yo creo que también muchos siervos de Dios y muchas siervas de Dios han experimentado eso. Hemos experimentado de alguna manera el rechazo cuando aquellos que estuvieron cerca, aún amigos que estuvieron cerca, cuando uno les dice, soy cristiano evangélico, ahora me congrego, hay un rechazo. Hay un rechazo. Y comienzan a menospreciar y a desvalorar a la persona porque consideran quizás pecado que el Señor haya tenido misericordia de uno. No pueden ver, no lo pueden percibir, así que usted debe de entender que ellos no lo pueden percibir, no lo van a entender. No pueden ver que es una misericordia de Dios sobre esa alma que antes estaba perdida totalmente, aunque tuviera éxito, aunque tuviera posición, aunque tuviera un buen empleo, aunque tuviera una carrera profesional, aunque tuviera una buena relación familiar en el núcleo de esposa e hijos, pero era hueco, era vacío, faltaba algo ahí que engranara, que detonara el verdadero valor de la vida. Y eso lo logró en nosotros el Señor Jesús, y las personas cuando ven eso, lo ven mal. Hasta les empieza a caer mal a uno, y gracias a Dios que le empieza a caer mal a uno, ¿verdad? Porque así ya no lo invitan a uno a nada, ¿verdad? Y gracias a Dios que ya no lo invitan a nada a uno, porque se pierde ese compromiso, esa obligación, que a veces la familia hostil, cuando uno está ahí y comienzan a tratar siempre de tocar el tema, ¿verdad?, de la Biblia. Ellos dicen de la religión, pero lo que pretenden es cuestionar, preguntar. No hay nunca, y nunca vaya usted a cometer el error de ponerse a tratar de explicar. Nunca lo vaya a hacer, porque no están con un corazón dispuesto para aprender, sino que simplemente están ahí para discutir, ¿verdad? Y lo que usted diga va a ser usado en su contra, como dicen en algunas cosas. Así que no pierda su tiempo en ese sentido. En Mateo capítulo número 10, un poquito atrás de donde estamos, verso 14 y 15. Hablando de que el Señor ya empieza a enviar a los discípulos, los comisiona para evangelizar, para ir a enseñar, para predicar las buenas nuevas de salvación. En el verso 14 dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mire qué tremendo. Y sacudid el polvo de vuestros pies. Verso 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y qué tremendo que Nazaret lo estaba rechazando. Y esto lo había dicho el Señor antes a sus discípulos, antes del capítulo 14, antes del evento, cronológicamente, de que Él llegara a Nazaret. Más adelante, ahí en el capítulo siempre, en el 10, en el verso 42 y 40 y 42, del 40 al 42, dice, fíjese qué tremendo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Esto le estaba enseñando a sus discípulos, y qué tremendo que con sus discípulos estaba ahora en la ciudad de Nazaret. Y días antes, poquito antes, semanas antes, no sé,
les había dicho el Señor que si ellos llevaban la palabra a un pueblo, a una aldea, a una casa, y estos lo rechazaban, que salieran de ahí. Y no va a pasar desapercibido delante de los ojos de nuestro Dios Padre, porque dice que va a haber juicio. Y el juicio de Sodoma y Gomorra dice que se va a quedar chiquito comparado con ese pueblo que rechaza la palabra de Dios, a sus discípulos, sus enviados. Y ahora estaba el Señor Jesús en este lugar y estaba siendo rechazado por Nazaret, por su pueblo. Y él mismo les había dicho que si había alguien que lo recibiera, si recibían a un profeta, iba a recibir bendición de profeta. Y nosotros que hemos sido enseñados estamos familiarizados. ¿Cómo es la bendición de un profeta? Porque la viuda de Sarepta es un ejemplo para nosotros. Cómo Dios llega y prospera y bendice esa casa a través del profeta. Pero hubo recepción al profeta. La bendición de recibir a los discípulos, cuando ya en el libro de los Hechos se narra en los lugares donde ellos tenían que llegar, y la bendición de aquellos que les recibían con bien era una bendición grande para ellos también. Y él habla de que son pequeñitos sus servidores, pero si alguien les da un vaso de agua fría, va a recibir bendición por recibir a uno de estos pequeños. No va a perder su recompensa. Entonces el Señor Jesús había planteado esto antes y ahora se encamina y llega a Nazaret y está ahí, y se escandalizaban de él por todo lo que el Señor estaba haciendo, por todo lo que el Señor estaba diciendo, por todo lo que el Señor les estaba enseñando, pero al final les dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Amén. Nuestro Señor Jesús hizo pocos milagros en su propia casa, en su propia tierra, pero dice la palabra que fue a causa de la incredulidad. La incredulidad ciega a las personas y roba las esperanzas, les quita la verdad. Y este pueblo perdió el precioso privilegio del reconocimiento del Mesías. El tan anhelado por años, qué tremendo, ¿verdad? Es como las 5 vírgenes insensatas. Tanto tiempo esperar y el momento justo no estaban allí. Se les pasó el tiempo. Y ahora hay años y años de espera, de un orgullo nacional de espera por el Mesías, el libertador de ellos. Y llega el Mesías, toca la puerta de esa aldea y es rechazado. Y es rechazado. Y es rechazado porque la familiaridad del Señor no les permitía a ellos verlo como el Hijo de Dios. Y Él les dijo en lo que habíamos leído en el capítulo 10, donde les dice: si alguno ¿dónde está? Lo leímos, creo que el capítulo 10. Y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella. No, donde dice que entonces está en el que a vosotros recibe, en el 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí quería llegar. El que me recibe a mí, el Señor Jesús, recibe al que me envió. ¿Y quién lo había enviado? El Padre. Entonces no estaban rechazando solamente al Hijo, sino que estaban rechazando al Padre. Y eso así es. Así es. Porque si a usted un hijo se lo desprecian, lo están despreciando a usted. Si a un hijo suyo lo ven de menos, lo están viendo a usted de menos, porque su hijo lo representa.
Entonces, como padre, a usted no quiere permitir eso. Pero no va a ser grata una vez más esa persona que le ha hecho daño, que le ha despreciado, que le ha menospreciado a un hijo. No va a ser nuevamente grata. Porque no fue sincero. Porque si demuestra amor, cariño, amistad hacia el padre, debe de sentir lo mismo por su hijo. Porque su hijo ha nacido de usted, lo representa a usted. Entonces vemos que el Señor le dice, entonces, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Porque aquí se da en el reino de Dios el orden de la representatividad. Los discípulos representaban al Señor en la obra misionera. Eran los apóstoles, eran los enviados. Pero el Señor mismo fue un enviado, fue un apóstol y lo envió el Padre. Y es esa cadenita de representación en donde Él dice, a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Entonces vemos pues la importancia que tenía y la oportunidad que tenía este pueblo de Nazaret para recibir al Señor, para aceptar al Señor. Pero vemos que esa nube de incredulidad los había entonces a ellos cegados, perdiendo el tiempo de su visitación. Amén. Qué triste, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la medida de la fe de muchos si no pueden ver la obra de Dios? Tal vez por incredulidad. Ese va a ser el tropiezo. Debemos de creer que Dios puede obrar con poder en la vida de nosotros a través de instrumentos que no tienen la apariencia ni llenan la expectativa para nosotros. Pero es necesario que nosotros miremos con los ojos de la fe. Por eso la importancia de ser enseñados y de estar en esa constante retroalimentación acá, de que no es el que sube, sino que lo que Dios quiere darnos. Amén. No es el que sube, sino lo que Dios quiere darnos, porque no podemos perder la bendición por escrúpulos, por preconcepciones que nosotros a veces tenemos de la persona. Y también, en el otro lado, todo aquel que es instrumento del Señor no se debe sentir menos tampoco. Todo aquel que es llamado por el Señor, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña, y es claro, el Señor dice, los primeros que te pueden juzgar son los de tu casa. Entonces, ¿qué podemos esperar de los que no tienen un afecto por nosotros? Entre comillas. Entonces estamos preparados para todo garrotazo, para toda pedrada, para toda trompada, ¿verdad? Perdón la expresión. Debemos de estar preparados. Es decir, no debe afectarnos en nuestros sentimientos. Que por el hecho de que ahora nosotros buscamos de congregarnos, buscamos del Señor, nos quieran marginar. No debe de afectarnos. No debe afectar a aquel que es levantado como servidor. No debe de verse afectado por el que dirán de los demás. Porque este era más nuevo, porque este era más viejo, porque con este quizás, ¿verdad? Tiene cuello. O sea, todo eso no debe de afectar al que está sirviendo. Se debe de concentrar únicamente en ser el instrumento de Dios. Debe de reconocer para sí que es enviado. Y todo lo demás va a ser del Señor. Todo lo demás. Aquí no nos podemos quedar con absolutamente nada, ¿verdad? Aquí debe pasar el agua. En el sentido del fluir de esa fuente, ¿verdad? Porque la fuente es nuestro Señor y aquí solo somos un pequeño canalito en donde va a pasar, va a circular, va a direccionar. Entonces todos nosotros estamos en ese compromiso de entender esto para que no nos dañe a nosotros en nuestra alma. No se debe de juzgar a una persona por su entorno ni por su familia, sino que por lo que es en sí misma. Muchos mensajes han quedado muertos como las piedras porque no se valoró su contenido,
porque las mentes de los oyentes estaban cerradas con prejuicios contra el mensajero. No le dieron ninguna oportunidad al mensajero. Cuando usted se reúne, así como yo, nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, debemos de acercarnos con expectación, con una viva expectación, con una necesidad, ¿verdad? Pensar no en la persona, sino en lo que nos va a decir Dios en ese día. El Espíritu de Dios es el que habla por medio del instrumento de Dios. Y esta noche es una noche de bendición para aquellos que queremos ser liberados. Como en el Cántico Nuevo se decía, liberar, dar liberación. Para aquellos que guardamos de alguna u otra manera ese menosprecio que ha quedado ahí durante nuestra vida. Fíjense que les decía que cronológicamente este regreso a Nazaret tuvo lugar después de que nuestro Señor Jesús estuvo en la región gadarena. Cuando Él llegó a la región gadarena hizo un milagro. Liberó a un endemoniado que vivía ahí entre los sepulcros. Y este fue a dar la noticia de que había sido liberado. Cuando llegaron el pueblo gadareno a donde el Señor Jesús, ahí a la orilla del lago, le rogaron de favor que se fuera. Mire qué tremendo. Le rogaron de favor que se fuera de las aldeas. Se sentían perjudicados por la presencia del Señor Jesús. Le rogaron de favor que se fuera a nuestro Señor Jesús, que llevaba un poderoso mensaje, que hacía obras maravillosas y estaban viendo ahí el milagro vivo de un hombre que había estado encadenado. Ahora lo veían sano, lo veían feliz, lo veían libertado, lo veían salvo, y les molestaba que el Señor estuviera en su región. Lo despreciaron al Señor Jesús. El Señor Jesús se montó en la barca y fue al otro lado. Pero no fue a quejarse con su Padre Celestial y decirle: Señor, si no me querían oír, no querían oír el mensaje. Yo no sé por qué me han tomado como servidor, Señor, si a mí no me quieren. No fue una situación lastimera de parte de nuestro Señor Jesús. No fue y dijo: ay, que fíjate que la familia Durán no me quiere. No se fue de esa manera, ¿verdad? No me pueden ver, no se fue. Se fue él y todavía fue y dio unas enseñanzas preciosas acerca de las parábolas. Y explicó las parábolas a sus discípulos y convivió con ellos. Convivió ahí con ellos. Hizo muchas cosas maravillosas el Señor, pero no fue contaminado. Ese es el punto. No fue contaminado. Y usted no se debe de dejar contaminar, aún por aquellos que se levanten en contra de usted, ¿verdad? Tratando de pisotearlo, menospreciarlo. Y si en alguna etapa de su vida usted ha vivido eso, el Señor ahora le va a dar libertad. Gloria a Dios. Amén. Como leíamos en Jeremías, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti, aún ellos dieron gritos en pos de ti, no les creas cuando bien te hablen. Amén. ¿No? Entonces, vemos pues que una situación difícil para un profeta, una situación difícil para muchos de nosotros en nuestra vida secular, ¿verdad? Y les decía al principio, a veces hemos sido despreciados por otras familias, ¿verdad? Cuando se convive, cuando se mezcla, cuando se unen, a veces pasa eso. Pasa también en la vida profesional. A veces lo ven al profesional y como en buen salvadoreño no le hayan plante, va. Y ese es el licenciado. Entonces se quedan sorprendidos. Y el asesor. Entonces se quedan sorprendidos. Quieren verlo de menos porque están juzgando un vaso. Y no la capacidad, el conocimiento que Dios ha dado a aquel hijo de Dios
¿verdad? Aquel que obra, porque Dios es grande, porque aquel como Ciro el rey, que fue tomado por el Señor, ungido por el Señor, y decía: ninguna puerta se te cerrará, porque todo cerrojo de bronce será roto. O sea, le estaba diciendo: tú vas a ir y vas a lograr lo que quieres, porque yo estoy contigo, dijo el Señor. Entonces, la oposición va a ser grande, la oposición. Amén. Pero la grandeza del Señor es más grande. Por eso dice que el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si el Señor va de la mano con nosotros como verdadero gigante, ¿quién nos va a poder hacer frente? ¿Quién nos va a poder hacer daño? Así que debemos de limpiar, porque a veces tenemos en nuestro corazón y guardamos en nuestro corazón aquel desprecio de aquel tío, de aquella tía, de aquel abuelo, de aquella abuela, ¿verdad? De aquel hermano que nos quiso ver de menos en algún momento. No fue él, no fue la persona. Fue el diablo tratando de eliminarnos a nosotros mucho antes de que nosotros llegáramos a los caminos del Señor, porque estaba Satanás advertido de lo grande y maravilloso que Dios iba a hacer con nosotros como hijos de Dios, como instrumentos de Dios. Y nos quisieron eliminar antes. Nos quisieron eliminar antes, pero no pudieron y no van a poder, porque estamos en el hueco de la mano de nuestro Señor y Él nos respalda, Él nos ha levantado, Él ha ungido nuestras cabezas, Él levanta nuestro rostro, Él nos pone sobre la peña y nos lleva de la mano caminando hacia adelante, y nadie nos va a avergonzar. Ni el Señor Jesús no permitió todo ese rechazo a su corazón, no lo permitió. Lo desvaloró. Sí se lamentó, pero por ellos. Usted puede lamentarse por aquellos que se atreven a ofenderlo, porque no sabe con quién se están metiendo. Y no porque nosotros seamos creídos y digamos: yo soy el hijo y el príncipe de un rey, y aquí si ya me tocaron se va a meter con una legión de ángeles. No es por eso. No es por eso. Hay que tener esa humildad también. Hay que tener esa humildad. Sino que Dios está respaldándonos a nosotros. Dios está respaldándonos, y entonces se meten en problemas ellos, no nosotros. Así es de grande y maravilloso nuestro Dios. Por eso el Señor, aunque fue rechazado por Nazaret rechazó al Señor. El Señor no se sintió mal por eso. Siguió su misión, siguió su obra hasta el cumplir la última palabra de quien lo había enviado, de su Padre Celestial. Así que nosotros vamos a seguir adelante, ¿verdad? Vamos a ungir nuestras cabezas y vamos a seguir adelante, aunque se haya hablado lo que sea de nosotros, aunque por ser mujeres hayan querido ser menospreciadas, aunque ser por hombres y no ser de apellidos notables nos hayan querido despreciar, aunque ellos crean que nosotros nacimos en un barrio pobre, somos de barriada, no somos sangre azul. En ese sentido, no tenemos pedigrí, ¿va? Pero tenemos un linaje superior, un linaje real, de orden sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo delante de su corazón. Él nos adoptó, no porque nosotros lo tuviéramos, Él nos adoptó para hacernos grandes. Amén. Así que hoy, en esta noche, aquel pensamiento, aquello que atesoró en su corazón, aquella familia que sintió usted que lo despreció, olvídelo, quémelo delante de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias. Aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún nuestro Señor Jesucristo fue despreciado, fue vituperado. Incomprensiblemente mucha gente nos desprecia.
Y uno puede ir delante del Señor y decirle: Señor, si yo no le he hecho nada. Están ciegos, ven solo el vaso. No pueden ver cómo Dios puede usar el vaso. Aún los hermanos del Señor Jesús no lo podían ver. Pero Él aguardó su tiempo. Él esperó el tiempo de Dios. Él esperó el día en que el Señor lo iba a honrar. Como esta noche, quizás esta noche es la noche de la espera. Hoy terminó la espera, hermano. Hermana, hoy terminó la espera. Y hoy sentirás el respaldo de parte de Dios. No te imaginas qué valor tienes delante de Dios. Afuera somos uno más, como el Señor Jesús en 30 años no levantó ninguna expectativa, ninguna sospecha en medio de ese pueblo. Lo vieron tan familiar, tan común. Mas sin embargo, allí en Nazaret estaba el Hijo de Dios. Mas sin embargo, allí en Nazaret estaba el Redentor nuestro. Y nadie iba a estropear los planes y la obra de Dios. Así que en esta noche, en el nombre de Jesús, todo recuerdo, toda memoria de todo menosprecio que hay en tu corazón, en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús es quemado. En el nombre de Jesús es quitado y desarraigado de tu corazón, para que tú tengas libertad. Dios te da la fortaleza como se la dio a Jeremías, como se la dio a Ezequiel, como se la dio a los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios. Y te prepara en esta noche para que aún puedas resistir cualquier embate familiar. No porque tu familia sea mala, no. Porque Dios te prepara para una situación extrema. A veces hemos sido menospreciados por la edad, porque somos jóvenes. Porque tú eres jovencita y a veces no te quieren oír. Pero no dejes de hablar de las cosas de Dios. Porque si tú honras a tu Padre Celestial, Él te honrará a ti. Y si alguien recibe lo que tú das, lo recibe a Él. Así que sé obediente, joven, sé obediente. Y déjate usar por el Señor. Y como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, para poder llevar ese mensaje. No es por edad, no es por origen, no es por clase social, es por la voluntad de Dios. Él nos escogió, Él te valoró y Él considera que tú eres el adecuado o tu hermana la adecuada, aunque tú sientas que no tienes cualidades. Mejor aún que tú no sientas que tienes cualidades, porque se demuestra la grandeza de Dios en todo su esplendor. Porque los que te conocemos o los que te conocen se darán cuenta de que de ti no puede salir mucha capacidad, pero Dios te prepara. Dios prepara tu boca, Dios prepara tu corazón,
Dios prepara tu mente, Dios te da el conocimiento, Dios te da la sabiduría, y sorprenderás a reyes, a príncipes, a sacerdotes con el poder de Dios en ti. Aleluya, Señor. Bendito seas, Padre Celestial. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Que tu presencia habite en mí. Quiero sentirme seguro en ti. Que grandes cosas sucedan en mí. Ven y tócame, Santo Espíritu. Que tu presencia habite en mí. Quiero sentirme seguro en ti. Que grandes cosas sucedan en mí. Ven y tócame, Santo Espíritu. Ven y tócame, Santo Espíritu. Ven y tócame, Santo Espíritu. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Señor, porque, Señor, tus propósitos se cumplirán en nuestras vidas, Señor. Señor, y podemos estar confiados en tu palabra, Señor, en tus promesas. Señor, y gracias porque no te olvidas de nosotros, Señor, y ves lo que hay en nuestro corazón. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Llévanos con bien y con paz en el nombre de Jesús. Amén.